Eh, Quiero darles la bienvenida a todos y todas las personas que nos acompañan hoy día en este tercer encuentro del ciclo del agua. Este ciclo del agua es una serie de 4 jornadas en la cual la hemos, desde el del Centro de Derecho y Gestión de Aguas, lo hemos coorganizado con la Dirección General de Aguas, con el objetivo de poner temas para el debate, reflexión y análisis. Eh, en los 2 encuentros previos tuvimos el primero sobre patentes de no uso. En el de la semana anterior fueron las mesas estratégicas. Y hoy día nos toca hablar sobre redistribución de aguas y vamos a usar como punto de ejemplo con la experiencia en la cuenca del Aconcagua. Y como señalamos en los seminarios anteriores, eh, cada persona que participa en los 4 seminarios van a tener una certificación de participación. Entonces, hoy día, eh, tomando en cuenta que el tema de redistribución ha sido objeto de diversos pronunciamientos por tribunales ordinarios, Tribunal Constitucional y o la Contraloría, y que ha generado conflictividad, ya sea entre particulares a lo largo de la cuenca o entre particulares, organizaciones de usuarios con la Dirección General de Agua. Y como señalé, el objetivo es conversar al respecto, hacer una reflexión crítica y derivar lecciones que podemos usar para mejorar nuestras políticas, nuestra gestión del recurso agua que es hoy día tan crítico. Y como señalé, el tema de hoy es gestión del agua en zonas de escasez, redistribución de las aguas en el río, en la cuenca del río Aconcagua. Contamos con Nicolás Ureta, jefe del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la Dirección General de Agua, y Jorge Escobar, presidente de la Junta de Vigilancia de la tercera sección del río Aconcagua. Vamos a plantear una serie de preguntas para guiar el debate, tanto a Nicolás como a Jorge. Después vamos a abrir para algunas preguntas o comentarios de ustedes y cerramos con una serie de otras preguntas para los panelistas. Entonces, para empezar, Nicolás, una pregunta que surge en este tema es: ¿de qué manera se ha garantizado la priorización del consumo humano, saneamiento y subsistencia con estos acuerdos de redistribución? ¿Cómo se ha conciliado este uso prioritario con los otros usos, agrícola, minero y otros usuarios en la cuenca? Y para no olvidarnos de la preservación ecosistémica y ambiental. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Hay varias caras conocidas, así que me alegra harto que estén por acá y reunirnos aquí en una instancia necesaria también de discusión, debate y reflexión, que no siempre tenemos esta oportunidad. Así que me parece eh, bueno ver aquí caras conocidas para discutir el tema. Bueno, acá primero decir que esta es una norma que está originada, o sea, viene del código original del año 81 y que sufrió una reforma importante y fue uno de los pocos temas de organizaciones de usuarios que directamente abordó la organización de usuarios en la reforma del código del año 22. Y estas modificaciones que tuvo el 314 fue precisamente la experiencia que había en los últimos años de sequía, digamos los últimos 10, 12 años en ese momento,
de sequía en la aplicación del artículo 314 eh, y la relación que en base a ello tenía la DGA con la organización de usuarios y principalmente en el río Aconcagua. Ahora es una situación que se ha ido manifestando en otras cuencas del país, pero tiene origen, y los que conocen aquí bien el tema, tiene un guiño bastante grande a la cuenca de la Aconcagua en la modificación 314. Y una de las cosas más relevantes que tiene el código y esta modificación 314 es que establece algunos procedimientos y algunas hitos que hay que cumplir dentro del 314 que no estaban antes. Por ejemplo, había mucha controversia con respecto a cuándo la DGA podía entender que había o no había un acuerdo. No estaba claro. Entonces, ahí se generaba una primera materia de conflicto. Los usuarios en algunas ocasiones planteaban que sí habían llegado a acuerdo, la DGA decía que no, o parte de los usuarios estimaban que el acuerdo sí existía. ¿No? Entonces, quedaba mucho espacio a la discrecionalidad y, por qué no decirlo también, a la arbitrariedad, tanto por parte de la misma DGA como por los usuarios. Entonces, aquí hay un tema que se reguló, a mi juicio, perfectible, pero se reguló bien, de establecer, por ejemplo, un plazo en el cual la DGA exige el acuerdo, y si ese plazo se vence, se entiende, por el hecho de no estar presentado, que no existe acuerdo. Entonces, objetivizó el no acuerdo. Eso es importante como medida de gestión operativa. Otro tema que, por lo menos, que rescato de la legislación comparada, por lo menos a nivel latinoamericano, es que aquí no solo se establecieron los principios, que están establecidos los primeros artículos del código, el quinto bis y el sexto, sino aquí se dice cómo hacer, le da un mandato a la DGA. Y le establece, priorice el consumo humano y siga ciertas reglas. Y no solo el consumo humano y saneamiento, sino también el uso de subsistencia. ¿Qué es lo que, por lo menos, como DGA hemos hecho? Primero, desarrollamos una resolución para establecer cómo la DGA iba a entender que, el contenido de los acuerdos de redistribución. La ley establece en el artículo 314 que la DGA va a definir las condiciones, las limitaciones que van a tener estos acuerdos. Entonces estimamos prudente que esa quedara por una resolución, que fuera conocida por todos y que para poder seguir cómo la DGA iba a revisar estos acuerdos. Y después podemos entrar más en detalle, pero ya hay acuerdos que se han presentado, han sido aprobados, algunos han sido aprobados con observaciones y hay algunos que se han rechazado. Yendo al caso, y en esa resolución se establecen también cuáles son las condiciones, los mínimos que la DGA espera, por ejemplo, para la preservación, o sea, la priorización del consumo humano y la preservación del ecosistema. Dicho esto, en términos generales, en la Concagua, lamentablemente, no hemos logrado generar un acuerdo. Y lo planteo como nos, porque aquí la DGA tiene un rol no solo de supervigilancia, sino también de acompañamiento, asesoría técnica, que fue otra de las pocas modificaciones que hizo el código en materia de organización de usuarios. Entonces, no hemos logrado generar ese acuerdo de manera en un documento que esté firmado por todas las partes y que la DGA luego revise y apruebe. Entonces, esa es una primera, digamos, brecha y deuda que tenemos como DGA, pero, y también los usuarios. Por lo tanto, lo que ha habido, ha habido unos, digamos, llamémosle, preacuerdos o acuerdos operativos, digamos, transitorios, con bastante voluntad de los usuarios y también promovido obviamente por la DGA, en avanzar y asegurar el consumo humano. Aquí siempre hay alta controversia y se destaca la conflictividad que hay entre la DGA y los usuarios, pero aquí es importante señalarlo explícitamente. Siempre ha habido disposición de los usuarios y nunca se ha cuestionado la necesidad de mantener el consumo humano. Eso siempre ha sido el piso de la discusión. Después se ha discutido del cómo, qué es lo que se respeta,
qué es lo que tiene que hacer la sanitaria, qué es lo que tiene que hacer la DGA, pero siempre ha estado eso no ha estado en cuestionamiento. Los montos, los caudales, los volúmenes, etc. Pero el hecho de que las ciudades o el caso de los sistemas de APR mantengan el consumo humano, eso no está en cuestionamiento por ninguna de las partes. Sí ha habido controversia en el mecanismo. Y también esto lleva aparejado y va acompañado de muchos años de historia de conflictos que no se han resuelto y en el cual se suma un actor nuevo que no estaba dentro hace 20 o 15 años atrás, que es la demanda de agua potable del Gran Valparaíso, que siempre estuvo, pero no había este nivel de escasez hídrica que se convirtió en un actor relevante. Por lo tanto, ¿qué es lo que la DGA ha tenido que suplir esta falta de acuerdo o complementar esta falta de acuerdo con imponer las medidas de redistribución, las cuales han tenido como fin principal determinar los caudales o asegurar los caudales en las plantas de abastecimiento en este caso de ESVAL, principalmente en 3 puntos, que son un punto en cada una de las secciones del río, en las plantas, el planta de abastecimiento, combinado también con el abastecimiento y la recarga del embalse de Aroma por una tubería reversible que la superintendencia exigió a ESVAL que la construyera y que los usuarios han dispuesto ahí el agua para el llenado del embalse de Aroma, que hoy día, de hecho, se anunció que el embalse de Aroma llegó al 100% de capacidad, producto de estos mismos preacuerdos y cuando había decreto de escasez por la medida de redistribución de la DGA. Con respecto al consumo humano, con esto cierro, ¿qué es lo que se estableció? Que el río siempre, o sea, disculpen, con el uso de preservación ecosistémica, que siempre el río mantuviera la unidad de corriente. También haciendo eco y del dictamen de Contraloría, que después podemos profundizar, que hubiera unidad de corriente. Al haber unidad de corriente, por consecuencia, se mantenía los humedales que hay en el tramo, que hay en el río. Principalmente hay 2 humedales importantes, en Quillota y en la desembocadura, que tuvieran siempre con consumo, o sea, siempre hubiese agua en los humedales y no quedaran en una situación de discontinuidad en su recarga o abastecimiento de sus humedales. Eso. Muchas gracias, Nicolás. Jorge, ahora la misma pregunta desde tu punto de vista. ¿Cómo se ha garantizado el consumo humano con esta redistribución y cómo se ha compatibilizado consumo humano, ecosistema con los otros, si es que se ha compatibilizado? Yo quiero agradecer también la invitación, la participación de ustedes. Tal como lo planteé la semana pasada, echo de menos agricultores, gente de derechos de agua acá, pero creo que es una instancia para poder conversar y ahondar un poco más en los temas del agua. El consumo humano y el saneamiento y la subsistencia de los ecosistemas siempre ha quedado garantizado. En ese sentido, no tenemos ninguna duda ni hemos pecado de no satisfacer las demandas. Se ha logrado llenar a capacidad solicitada el embalse Los Aromos. La Superintendencia de Servicios Sanitarios normalmente le entrega a ESVAL un informe con las necesidades del embalse Los Aromos, ¿cierto?, para poder satisfacer las aguas del Gran Valparaíso. El embalse Los Aromos tiene una capacidad de 42, 43 millones de metros cúbicos. Sin embargo, ESVAL puede pasar la temporada con 35, en este minuto hay 36 y va a seguir subiendo. Por lo tanto, nunca se ha puesto en riesgo el recurso para el consumo humano. Tampoco hemos cuestionado el tema ecosistémico, ¿cierto? Hay 2 humedales, como decía Nicolás, en la cuenca, uno que está en Quillota y otro que está en la desembocadura, y siempre se ha permitido que pase agua, al menos de la tercera sección hacia abajo, ¿cierto? Para satisfacer estas necesidades. Sin embargo, hay un costo que durante el resto del año y en la temporada, ¿cierto?, que lo tenemos que asumir los agricultores.
y todos los usuarios de aguas dentro de la cuenca. Porque aparte de esto, normalmente ESVAL y el servicio, la superintendencia solicita mantener un cierto caudal en la desembocadura, donde está una planta de aguas de ESVAL, ¿cierto? Y de ahí usa para el Gran Valparaíso y también para reimpulsar a los aromos. Y además existen perdón, tres plantas más de agua potable, ¿cierto? De tratamientos de agua potable, una en la zona alta, en la primera sección, una en la segunda, que es la que más agua consume, que está en Yayay y que tiene un acueducto que es del año 58 y que lleva entre 1,5 y 2 millones de metros y 2 metros cúbicos por segundo hacia Valparaíso para hacer su tratamiento y saneamiento, ¿cierto? Y otra planta que está en La Cruz con 70 litros por segundo. Esos permanentemente tienen que estar abastecidos los 365 días del año. Y eso también tiene un costo para los agricultores. Lo digo así porque muchas veces, y especialmente en los periodos de intervención, los agricultores han sido los que más han sufrido con este reparto, con esta redistribución, ¿cierto? Y si bien es cierto, no está declarado que sea obligación compensar el uso de agua de manera prioritaria, porque obviamente no podemos cargarle el costo a los usuarios, el resto del año no hay unas compensaciones. Estamos trabajando con ESVAL en ello para esta temporada en adelante y queremos que las compensaciones sean básicamente en obras, que es lo que la cuenca requiere de manera de poder compensar el uso de agua durante otras épocas. Y básicamente son embalses de mediana capacidad. Y voy a pasar al tiro a un tema que, si bien es cierto, está planteado más adelante, pero creo que es necesario hacer obra, la reutilización de las aguas servidas en todo el proceso, ¿ah? No solamente el vertedero, el ducto que vierte al mar alrededor de 90 a 100 millones cúbicos de aguas negras, ¿cierto?, al mar, que podrían ser perfectamente reutilizadas, embalsadas a lo mejor en el embalse Peñuelas o en algún otro embalse, ¿cierto?, que no implique mayores gastos, y con eso liberar para la agricultura y para los otros usos el agua dulce del río. Esta podría ser una gran opción, pero también quiero recalcar de que mientras a cada uno de nosotros abramos la llave y salga agua, no tenemos noción de que existe sequía, ¿cierto? Y por lo tanto, ese es un tema de conciencia que es absolutamente necesario internalizarlo, promoverlo, ¿cierto? Y hacerlo saber. Nosotros tenemos que cuidar el agua, no solamente en los años que llueve poco, permanentemente, porque es un recurso que es sumamente escaso. Eso sí. Muchas gracias, Jorge. Surge de ambos una pregunta que no la vamos a abrir hoy día, que no hay cuestionamiento a la priorización de consumo humano, pero la duda y la pregunta que hay que enfrentar en algún minuto es ¿cuánto? Vamos a satisfacer el consumo actual, y ahí hay un debate que hace falta. Pero como dije, no es para abrirlo hoy día porque eso da para otro seminario completo. Y si puedo seguir contigo, Jorge, en la experiencia que tuvieron en la tercera sección del río Aconcagua y la participación en el río completo, ¿qué obstáculos enfrentaron para, uno, lograr un acuerdo? Nicolás, perdón, la informalidad. Nicolás ya comentó que la evaluación es que no se llegó a acuerdo. ¿Cuáles fueron los obstáculos para llegar a eso? ¿Y qué aspectos positivos destacarías de la implementación del acuerdo que finalmente se aplicó? Creo que como nosotros recibimos anticipadamente las preguntas, es sin lugar a dudas la mejor pregunta para el debate. El principal problema es que en nuestra cuenca no se cumple con la distribución de los derechos permanentes del río Aconcagua. Por un lado, em,
Hay una creencia principalmente en las secciones de arriba, y están aquí José Pollone y Rodrigo Rivero, que son los gerentes o jueces de río, gerentes de la primera y de la segunda junta de vigilancia, ¿cierto? Y que lo hemos conversado muchas veces. Hay una creencia de que el río comienza y termina en la primera sección o comienza y termina en la segunda sección. Es difícil ir contra eso porque obviamente son sus intereses, ¿cierto? Y es difícil que cuando haya escasez se comparta el agua. Además, hay una parte que es re importante en que em, quien tiene que hacer cumplir a rajatabla la ley, lamentablemente no lo ha hecho. Y ahí está directamente el tema de la Dirección General de Agua. Em, si no la cumplen los de arriba, ¿cierto? Se siente que no hay ley, que no hay cumplimiento de las obligaciones. El que no se haga así significa que las secciones de abajo vamos pagando el costo. Normalmente los ríos y los valles se secan de abajo hacia arriba, porque cierto, el flujo normal del agua es de arriba hacia abajo y por lo tanto el que tiene el agua arriba hace un taco y la reparte y la distribuye entre los suyos, si sobra, le pasa al de más abajo y así sucesivamente. Pero cuando el agua es escasa, no, la redistribución no se realiza como corresponde. Si bien es cierto, también decimos que en muchos casos no está claro los derechos existentes en las tres secciones para poder hacer una prorrata como corresponde, no es un, no es un argumento para no hacer las cosas bien. Y eso complica más aún el esquema. La redistribución de las aguas tiene que cumplir, ¿cierto?, tres conceptos que son básicos. El primero es la unidad de la corriente y se distribuyen todas las aguas del río, todas las aguas que fluyen en la olla, ¿cierto?, que están disponibles y que se puedan redistribuir. El segundo concepto, ¿cierto?, es que tiene que ser a prorrata y todas las aguas se reparten proporcionalmente de acuerdo a los derechos que uno tiene. Y el tercero es que todos los derechos permanentes, ¿cierto?, son iguales. No el derecho permanente del que está arriba tiene mayor valor del que está abajo, porque el de abajo no tenga agua o no tenga una fuente directa del río. El río no nace en la tercera sección, el río nace arriba y hay unos afloramientos en la segunda sección que son muy, muy importantes como aportes al río, ¿cierto?, que también es necesario considerar. Sin embargo, cuando existen escasez, ¿cierto?, la segunda sección tiene considerados sus afluentes laterales. Normalmente en condiciones de escasez no hay afluentes laterales como sí los existen ahora. Y vemos que, por ejemplo, esta semana, ¿cierto? Y la semana recién pasada, con las lluvias que hubo, ¿cierto? Y la nevazón que hubo en la parte alta, el río, nosotros revisamos las estaciones fluviométricas en la primera y en la segunda sección, normalmente los caudales andaban entre los 23, 25, 26 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, en la estación Romeral, que es el ingreso a la tercera sección, en algunos minutos anduvo por sobre los 100, 120 metros cúbicos por segundo. Eso significa que la olla de la segunda sección acumuló tanta agua, ¿cierto?, por sus afluentes laterales que permitieron llenar el río desde Romeral hacia abajo. Pero no fueron aportes directamente del río porque nevó, ¿cierto? A diferencia del año pasado, en que los aluviones, ¿cierto?, por llover con altas temperaturas, ¿cierto?, se derritió la nieve y llegaron como aluviones. Por lo tanto, nos queda sumamente claro, y este va a ser un muy buen año, ¿cierto?, para la segunda sección, y espero que se comparta esa beneficencia que nos regala el Señor, ¿cierto? Que podamos compartir de muy buena forma la cantidad de agua que nos llega. Pero ahí hay tres cosas que son súper claras y que normalmente no se respetan y la autoridad, insisto, no lo hace de la forma que corresponde. Muchas gracias, Jorge. Nicolás, la misma pregunta. Ahí sí, ahí sí. Sobre la dificultad de alcanzar acuerdos.
primero, aquí me van a empezar a tirar palo. Em, Primero, aquí hay una historia que debe tener, si me equivoco, ahí me corrigen los más antiguos que yo, unos 125 años, de forma de gestionar la cuenca. Y esa forma, a los que hemos tenido la oportunidad y el placer, digamos, de meternos en el tema de la Concagua, harto años, si uno revisa cómo se gestionaba, cómo fueron los primeros conflictos en los años 1880, 1870, y si uno le borrara las fechas, no sabría si lo que está leyendo es sobre el año 2023 o el año 1870. O sea, los conflictos son exactamente los mismos. La misma situación, eh, eh, intercambio epistolar entre las autoridades de la parte alta o la parte baja, los jueces de río, los presidentes, dirigentes de los usuarios de arriba abajo, etc. Es exactamente. Entonces, aquí primero hay un tema, digamos, eh, podríamos decir, sociocultural, y que está muy arraigado la forma de gestión. Entonces, ya eso, cualquier discusión y reflexión sobre cómo debiese ser la gestión de agua, ya de per se es conflictiva. Em, También hay un tema bien particular, que lo tocó ahí Jorge, que hay un tema, digamos, identitario. Llama mucho la atención, pese a que hay varios ríos seccionados en Chile, en O'Higgins, Maule, la Concagua, que aquí haya una identificación distinta de quiénes son los del Valle de la Concagua y quiénes no. Hay una especie de negación de unos con respecto al otro. ¿Ya? No voy a eludir la pregunta, pero me voy a ir a un tema más que me llama mucha atención desde el punto de vista más sociocultural. Cuando se generan las discusiones, los debates y se acaloran, em, em, los que estamos desde afuera vemos que hay tres valles de la Concagua y incluso empiezan a surgir algunos también propuestas de nueva regionalización, la región de la Concagua, y llama mucho la atención efectivamente que los que se reconocen como Valle de la Concagua se reconocen en ciertas secciones y hay una especie de negación o cancelación respecto a otros ciudadanos usuarios con respecto al Valle de la Concagua, que es bien particular. Yo creo que hay en materia más de un análisis más sociológico. Pero eso entra en la discusión y al momento de sentarse a conversar cómo debiese ser la distribución en la Concagua. Hay hechos objetivos y que a nuestro parecer la Contraloría lo resolvió bastante bien. La Contraloría primero definió para algo que para nosotros era obvio, pero era necesario que la Contraloría lo zanjara, con respecto a la unidad de la corriente. Y que hacer una distinción entre por qué existen juntas de vigilancia por secciones, que es distinto a cómo debe ejercerse el derecho de aprovechamiento. La distribución por parte de la Junta de Vigilancia a nivel de secciones es un tema administrativo operativo que tiene su razón de ser, producto de cómo se generaban los afloramientos, cómo se cortaba el río, y operativamente en su momento tenía su justificación, incluso desde el punto de vista económico. Pero la forma en que se han constituido los derechos o reconocido los derechos es a cuenca completa. Por lo tanto, los derechos de aprovechamiento de aguas abajo de una cuenca dependen de los aportes ya sea por afloramiento o por aportes laterales de la parte alta y media de la cuenca. El tema complicado es cuánto es el porcentaje, cuánto de las aguas que se ejercen arriba, cuántas aguas disponibles arriba son parte de los ejercicios que se deben hacer agua abajo. Y ahí viene también una parte que obviamente una aplicación de la DGA de poder determinar técnicamente cuáles son estos, pero también una dificultad producto de
un problema que que espero lo logre solucionar esta reforma, que es la obligación de los usuarios de tener sus derechos regularizados y perfeccionados. Es bien complicado determinar cuánta agua, de acuerdo a la disponibilidad que hay en la cuenca, le corresponde a cada usuario, si es que esos usuarios tienen derechos que están indeterminados, que están en regadores, que están en acciones, que están en horas, que incluso no hay claridad, uno podría suponer que son consultivos, pero no son consultivos. Entonces, y al mismo tiempo, la DGA no tiene las atribuciones para desconocer un derecho. Un derecho de aprovechamiento imperfecto es un derecho tan válido como cualquier otro derecho. Entonces, con las distintas antecedentes y fórmulas y creatividad que podamos tener en el servicio, se establecen ciertas equivalencias para efectos de poder llevar esos derechos que están en una unidad indeterminada, con características esenciales indeterminadas, llevarla y tratar de llevarla a un uso, a un derecho que tenga todas las características, por lo menos, al punto de vista operativo. Entonces, eso dificulta bastante el establecimiento de algunas de las reglas de redistribución, tanto para la aplicación del artículo 314, ¿ah? Y yo sé por dónde va a venir Jorge, por también la aplicación del artículo 17. ¿Eso es motivo para que la DGA no tome decisiones? A nuestro juicio no. Pero es el juicio de la DGA. Hay quienes plantean que la DGA se tiene que inhibir de este tipo de decisiones y que son decisiones que las tienen que tomar los tribunales de justicia. No voy a invocar otros casos acá para que no se nos desvíe la atención. Y incluso nosotros como servicio, cuando avanzamos en poder determinar y establecer, completar esta falta, esta incertidumbre de información y tomar decisiones, terminamos en tribunales de justicia por la parte que no le gusta o en la Contraloría General de la República impugnando la atribución que nosotros tenemos para poder tomar esa decisión. Por suerte, la 99% de los casos, tanto la Contraloría como la Corte nos ha dado la razón, pero efectivamente luego de un desgaste bastante grande, largo, por lo tanto, ¿cuál es de discusión? Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Eso, primero, y lo otro, el incumplimiento, disculpe que lo diga así, del monitoreo de extracciones. También es difícil establecer la regla y determinar efectivamente, insisto, porque esto no es algo teórico. Esta determinación de cuánto le corresponde a cada uno, primero tiene una parte conceptual, teórica, pero después hay que llevarlo a la práctica, hay que monitorearlo a diario, sobre todo cuando en el momento que la DGA aprueba un acuerdo de redistribución o ordena la redistribución. No es, esto es con guitarra, y es con guitarra tanto para la Junta de Vigilancia como para la DGA. Y no habiendo monitoreo de tracciones completo, no habiendo derechos con todas sus características esenciales, se complica, tanto para la DGA como para la misma organización de usuarios. Y lo otro, para también provocar discusión. Otro tema que ha dificultado a mi juicio la implementación de acuerdos o llegar a alcanzar acuerdos, porque este es un problema que no es solo de la DGA, los mismos usuarios tienen este problema, es que hay el actor nuevo que es el consumo humano, siempre estuvo ahí, pero siendo tan extrema la sequía, pese que proporcionalmente podría entenderse que es un uso que es poco demandante, al bajar tanto los caudales se transforma en un actor muy importante. Y se produce, hay un malentendimiento, se genera una controversia con respecto a cuánto es el monto del consumo que hay que resguardar. Si es y ahí, para volver a la pregunta que no quería hacer, ¿se tiene que prevalecer o priorizar la demanda total que tiene la empresa sanitaria o se tiene que satisfacer el consumo humano? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Y eso no es menor porque podemos llegar a diferencias de montos de caudales bastante importantes. Yo diría que eso en términos generales, 3, 4 cosas que yo podría decir que dificultan en este caso los acuerdos. Muchas gracias, Nico. Muy brevemente, Jorge, para abrir a preguntas. Sí, decir que llama la atención lo que plantea Nicolás de que no está toda la información, porque cuando hay un decreto de escasez, ¿cierto? Y la DGA tiene que hacer una intervención, esta la tiene que acompañar con un informe técnico. Y en el informe técnico aparecen los derechos que tiene cada sección. Y en base a ello tiene que
hacer la redistribución de todas las aguas que están en la cuenca. Obviamente, si estamos en periodo de sequía, el agua existente solamente es el agua que está pasando a través del río y normalmente en esas situaciones no hay afluentes laterales. Los afluentes laterales están secos, por lo tanto no se consideran los afluentes laterales ni como aporte ni tampoco como entrega, no debieran de considerarse, ¿cierto? Y también creemos que obviamente que es importante que se consideren a futuro los aportes de los pozos, ¿cierto? Las aguas subterráneas también tienen que entrar en la ecuación, pero también ahí Nicolás dice que falta la información al respecto, pero hay que trabajar en eso porque también en algún minuto tienen que ser consideradas. Eso. Gracias, Jorge. Entonces, antes de pasar a las siguientes preguntas, abro al público si quieren hacer comentarios, preguntas. eh, por favor, lo más conciso, breve para poder maximizar la presentación. Eugenio, los dos Eugenios acá, luego al fondo y aquí. Gracias por la presentación, bien interesante. Yo quisiera preguntar por el tema de qué es lo que pasa dentro de este cálculo que ustedes hacen de que alcanza, que no alcanza, ¿qué es lo que pasa con el agua subterránea? ¿Hay una medición de la cantidad que hay en los acuíferos? ¿Es posible de alguna manera suplir esto si es que se sabe cuánto hay con pozos o no? ¿Cuál es la proyección hacia el futuro en términos de agua subterránea? Gracias. Eugenio Celedón. Buenas tardes. Tengo dos preguntas, pero se refieren a los últimos temas que han tocado. Y de Nicolás, que plantea el tema de la unidad de la corriente y está relacionado con el tema de la agua subterránea. Nosotros, a partir de los datos de los pozos que existen y que son monitoreados por la DGA, hemos evaluado que del año 2010 al 2019 el volumen del agua subterránea en la Aconcagua ha cambiado solo en un descenso de un 15%, o sea, un 1% por año, si uno lo mira desde esa perspectiva. Por lo tanto, es un recurso muy estable, ¿ya? Con todos los problemas que tiene, sobre todo en la cabecera, que tiene pendientes mayores y por lo tanto los descensos de niveles en esa zona son mayores que en otros lados, pero de la mitad hacia adelante, sobre todo en la segunda sección, no hay grandes variaciones. Entonces, en términos de unidad de corriente, y entendiendo que las modificaciones del Código de Agua han sido muy favorables desde el punto de vista, tal como plantea Nicolás, de ir acercando a mejores soluciones y objetivando las cosas, y siendo los planes estratégicos parte de las modificaciones del Código de Agua, y esos planes estratégicos en la mayoría de las cuencas principales, y en el caso de la Aconcagua, tienen una modelación que hoy día está conectada, la superficial con la subterránea, y que es dinámica, ¿cierto? ¿Por qué, siendo el agua subterránea un recurso que en el fondo es un respaldo a la situación de déficit de las aguas superficiales, no se considera la integración de todos los recursos hídricos de la cuenca para hacer el reparto en situación de crisis? Y poder utilizar a lo mejor el modelo como una herramienta que permita entender el funcionamiento completo, porque es distinto repartir el agua del río que repartir todos los recursos hídricos evaluando la agua subterránea, los afloramientos, como decía Jorge, y además los recursos disponibles. Y mi segunda pregunta, va a hacerla directa y no molestar más, que tiene que ver con la primera pregunta en términos del agua de consumo humano. Es solamente dejar caer un tema. No es solo cuánto, sino que cómo. Porque a mí me parece completamente legítimo y es inapelable, y hoy día es constitucional, ¿cierto?, que el agua de consumo humano es primera prioridad. Pero de mi punto de vista, y como lo señaló muy bien Jorge, y ocurre no solo en el Aconcagua, ocurre que también en el Maipo Mapocho, etcétera, son los agricultores los Paganini de la gestión del agua de consumo humano, sin compensación prácticamente. Entonces, de mi perspectiva, debiese
mejorarse el análisis o mejorar la forma de entender esa disposición, haciendo que las empresas sanitarias o los sistemas de agua potable rural, hoy día servicios sanitarios rurales o quienes tienen que otorgar el servicio, primero hagan todos los esfuerzos y ocupen todos sus derechos antes de ir a ocupar derechos de terceros. Porque es súper fácil pedirle al otro que me entregue un agua barata y no hacer yo el esfuerzo de ir a sacarla donde me cuesta más caro y perjudicar al que tiene que en el fondo complementar. Muchas gracias, Eugenio. Aquí al lado y luego al fondo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Hernández, soy consultor. Tengo un par de preguntas bien precisas. La primera, asumiendo que la prorrata sería, ¿cierto?, la forma más justa de resolver la controversia, y entendiéndose también de que independiente de las unidades de medida de los derechos de agua, esto se puede hacer por porcentaje. O sea, aplica sean horas, sean litros por segundo, metros, lo que sea. ¿Por qué no, o cuál es el problema de establecer una prorrata? Esa es la primera pregunta. La segunda es si hay alguna estimación de cuál sería el rango de déficit de la cuenca completa en caudal, digamos, en litros por segundo. Muchas gracias. Sí, ahora al fondo, al lado derecho. Y ahí ya estoy para que puedan responder. Hola, gracias. Mi nombre es José Puyoni, soy gerente de la segunda sección del río Aconcagua. Más que nada plantear una inquietud, ¿no es cierto?, aprovechando que está Nicolás acá, que respecto a la situación de la proporcionalidad en cuanto a las plantas de tratamiento de agua potable VAL, porque se distribuyen distinta proporción de derechos y capacidad de tratamiento en las distintas secciones. Por lo tanto, uno puede deducir que para cada una de las secciones hay una carga mayor en cuanto a, entre comillas, la responsabilidad del consumo humano para poder satisfacer estas plantas. Entonces, esa siempre ha sido una inquietud de cómo este modelo, que es súper complejo de manejar, que tiene que combinar lo que es el derecho con la técnica, ¿no es cierto?, y las disponibilidades de caudales que son súper variables, día a día, semana a semana. Entendemos la complejidad, pero esa es la inquietud que quería plantear. No sé el número exacto, pero por poner una proporcionalidad ahí, no sé si Rodrigo o Jorge me pueden corregir, y al mismo Nicolás, Esval tendrá el 10% de sus derechos en la primera sección. Estoy tratando de hacer una proporción. El 60% de sus derechos superficiales y subterráneos en la segunda y el resto en la tercera. Por lo tanto, estimo que hay cargas diferenciadas para satisfacer el consumo humano. Gracias. Muchas gracias. A cualquiera de los dos que quiera abordar las preguntas o alguna de ellas. Jorge. Respecto de los caudales de déficit que planteaste tú, hace un par de semanas tuvimos asamblea de la tercera sección y le solicitamos a nuestro ingeniero asesor, que es Orlando Acosta, que está aquí presente, que nos hiciera una presentación de los recursos. Y la verdad que las mediciones y de alrededor de 78 o 82 años, mediciones históricas de los caudales y de los afluentes, indicaron que hay falta de agua permanente, ¿cierto?, como promedio de para los últimos 10 años, por aquí lo tengo, incluso está por meses. A ver, falta agua en el río para cumplir las demandas considerando 25 metros cúbicos por segundo. Existe un 8% de déficit en diciembre, un 13% en enero, un 26% en febrero y un 63% de déficit en marzo. Eso está medido y es histórica de acuerdo a lo que se plantea. Lo segundo que quisiera hablar, José tiene mucha razón con respecto a las diferencias de aporte que hace cada una de las secciones al agua potable, a ESVAL. Ellos tienen
en la segunda sección, la planta de Yayay, que consume 1,35 litros por segundo, ¿cierto? Nosotros en la tercera sección, en la Cruz, tenemos una que consume 70 litros por segundo, pero hay que entregarle 150 y conseguimos que por conducción, ¿cierto? El diferencial del aporte lo hicieran ellos. Y la primera también tiene una PETAP que tiene que satisfacer, creo que son como 120 litros, Rodrigo, algo así. ¿300? 300 litros. ¿No? Eso es con lo que... Y obviamente está desproporcionado. Y ahí va la duda, ¿cierto? Que en condiciones de sequía, si bien es cierto, la segunda tiene muchísima más agua que la tercera específicamente, pero obviamente proporcionalmente le tiene que entregar más a ESVAL. Gracias, Jorge. Nicolás, por favor. Voy a responder desordenado y si se me olvida alguna, ahí me la cobra. La buena pregunta de José porque me lleva a mi comentario inicial. Por una parte está el relato, aquí hay un solo río, hay que prevalecer la unidad corriente, pero cuando empezamos a hacer los cálculos lo hacemos por sección. Entonces, a los que estamos fuera y no somos los dolientes, siempre me ha llamado la atención. Nosotros consideramos que el uso de priorización del consumo humano también hay que entenderlo dentro del concepto de la unidad corriente. Por lo tanto, y cuando los cálculos, para que quede clarísimo, los cálculos nosotros los hacemos y nosotros definimos una regla de redistribución y corregimos y nos hacemos cargo de esa incertidumbre de los datos y tomamos los datos que nosotros tenemos, los antecedentes que tenemos y establecemos la proporcionalidad de los derechos. Lo cual obviamente por las partes es controvertido, al que se siente afectado lo controvierte. Pero como no podemos eludir nuestra responsabilidad, tenemos que establecer algún mecanismo para poder corregir esa falta de información, que no es poca, es harta. O sea, la gran parte de los derechos en todos los ríos, pero en la Concagua no es la excepción, no están perfeccionados. Y en algunos, por ejemplo, la primera sección, generalmente no ha habido controversia que la equivalencia es 1,8, pero si uno va al derecho, al título, el papel no está perfeccionado. Y en las otras secciones pasa lo mismo. Por lo tanto, se hace cargo y se calcula. Después empiezan a surgir las controversias de que ese derecho está duplicado y va a estar controversia. Pero si uno toma y dice cuáles son los derechos, el listado de derechos que está certificado, que la DGA tiene el catastro público de agua, que es el mismo que maneje la Junta de Vigilancia, no existe. Entonces, esa es la primera condición de borde que hay que reconocer. Pero se calcula, no se hace y se establece a prorrata la distribución. Ahí la DGA ha respetado la distribución a prorrata y ha entendido, y creo que no sé si ahí vamos a tener controversia, yo creo que tenemos un acuerdo, en que habiendo poca agua, distribuir a prorrata es repartir pobreza. O sea, ahí lo sacamos todos por parejo. Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido? Se ha adoptado y la práctica histórica de establecer turnos por hora. Entonces se lleva la proporcionalidad a prorrata de derecho calculada por la DGA, se lleva una determinada cantidad de horas. Y había una práctica histórica, porque revisando, la primera vez que me tocó ver el tema de la Concagua, revisar por qué había una práctica de las 36 horas. Entonces, buscando ahí con los colegas de dónde estaba el cálculo, tratando de simular por qué era eso, y nos encontramos que las 36 horas eran porque el día sábado y el día sábado y el mediodía del domingo se podía había un acuerdo de trabajo porque era más barato porque no había que contratar era más barato para las secciones más arriba poder liberar el agua porque no tenían los trabajadores. Entonces, por eso es, porque el día completo del día sábado o sea, disculpe, el día mediodía del sábado y el día domingo completo. Por eso es a 36. Estableciendo el cálculo de la prorrata, que la Contraloría también nos dijo, haga el cálculo de la prorrata, no eluda su responsabilidad, y llegamos a un cálculo de las 42 horas con los derechos que nosotros calculamos de acuerdo a nuestros antecedentes. Siempre hay que colocar ese disclaimer.
Y por eso hoy día son las 42 horas. ¿Qué hacía la DGA antes? Estaba yo ahí también, así que tampoco voy a aludir. La DGA trataba de acercarse lo más posible a los acuerdos que tenían los usuarios, que si bien no los firmaban, tenían cierto acuerdo en determinada 36, 38, en eso se movía, y la DGA finalmente imponía ese acuerdo que no querían firmar, lo imponía. Pero después del dictamen de Contraloría, la DGA hizo el cálculo. Con respecto al tema del agua subterránea, la Contraloría también nos dijo, usted considera el agua subterránea en la redistribución. Pero nosotros hicimos ver un punto a la Contraloría, que la Contraloría nos entendió y no nos ha insistido con el tema. Nosotros dijimos, estamos de acuerdo, no desconocemos que tenemos que meter el agua subterránea en la distribución, pero tenemos dos problemas. Primero, los usuarios no han cumplido con el monitoreo de extracciones. Por lo tanto, nosotros cualquier medida que dictemos con respecto al monitoreo de extracciones, van a ser estimaciones teóricas, distinto que en el tema superficial, que nosotros lo podemos medir. Y segundo, desde el año 2005, la Junta de Vigilancia tiene la obligación de administrar agua subterránea y superficial. Y no solo en la Concagua, sino toda la Junta del país, salvo el Huasco que ha tratado de incorporarlo, no se han hecho cargo de eso. No han modificado estatutos, no han establecido reglas de control y menos han formado las comunidades de agua subterránea. Por lo tanto, materialmente, los usuarios de agua subterránea, que no necesariamente son los mismos de aguas superficiales, no siempre son los mismos, no siempre coinciden, no son parte de la Junta de Vigilancia. Por lo tanto, nosotros al establecer una red, por ejemplo, un acuerdo de redistribución que presente la Junta de Vigilancia, no sería oponible en este momento a usuarios que materialmente no son parte de la Junta de Vigilancia. O al revés, la Junta de Vigilancia no sería capaz de imponer la regla de distribución que acuerden para a los usuarios de agua subterránea. ¿Qué ha hecho la DGA en el sentido? También con el trabajo de la CNR, este es un trabajo que lleva bastante años, no es de ahora, no. Se propuso formar las comunidades de agua subterránea de la Concagua y estamos bastante avanzados, esperamos este año tener al menos una o dos formadas y nuestro interés es que esas comunidades de agua subterránea formadas por la DGA, promovidas por la DGA, desde cero, lo voy a decir, me van a golpear después, con poco apoyo de las juntas de vigilancia, tener las listas formadas, registradas y empezar el proceso con la Junta de Vigilancia de incorporación a la gestión de la Junta de Vigilancia para efectivamente empezar a hacer gestión integrada y considerar en el caso de redistribución, tanto promovida por los mismos usuarios presentando un acuerdo de redistribución o en el caso que no quiere la DGA nunca de imponer la redistribución, que sea considerada ambas aguas. Y el PER, y con esto cierro, profesor, con respecto a los PER, efectivamente es un desafío que tenemos dentro de los PER. Aquí está mi colega, la jefa de la edición de estudio, que hemos conversado harto, y nosotros dentro de los PER estamos incorporando también que se levanten y que los PER contengan el plan operacional de cada una de las cuencas. Porque obviamente los modelos no reflejan, no están creados los modelos que ya tenemos para hacer distribución al día a día, como decía bien José y Jorge. Aquí se requiere incluso de repente distribución de horas. Entonces, es un elemento que va a estar dentro de los planes estratégicos de recursos hídricos. Y obviamente en el proceso de discusión en las mesas se va a discutir, van a ser temas que se van a colocar sobre la mesa para que también los usuarios, que invitamos a las juntas de vigilancia a participar, como dijo nuestro subdirector la semana pasada, nos interesa de sobremanera que la junta de vigilancia participen, precisamente porque vamos a discutir estos temas. Por ejemplo, mire, aquí está el modelo operacional de esta cuenca, así debería ser la distribución, así queremos nosotros, ¿qué les parece? Y discutan. Me faltan los Gracias, SPAL, Nico. pero después lo... Nada más que por si acaso en el público, cuando Nicolás habla del PER, es el Plan Estratégico de Recursos Hídricos. Lo alternaste. Gracias por las preguntas. Voy a seguir ahora con las preguntas para Nicolás y Jorge. Y una a los dos, que es cómo evalúa el rol que ha tenido la DGA y las organizaciones de usuarios, en este caso particular las juntas, para avanzar en la adopción e implementación de estos acuerdos.
Jorge. Respecto de la DGA, su desempeño en los hechos merece ser cuestionado, pues a la hora de evaluarla como servicio ha sido deficiente al no atender oportunamente las necesidades y urgencias que le son propias como tal. Em, ya s- la tercera sección, cuando se conformó la Junta de Vigilancia de la segunda sección, ¿cierto? Levantó un recurso de reconsideración por lo que nosotros consideramos el sobreotorgamiento de derechos. Em, Eso fue el 2013. Aún no tenemos respuesta, 11 años después. Lo otro, en noviembre pasado, la tercera sección estuvo 3 semanas sin agua y anteriormente había estado hasta 9 semanas sin agua durante octubre y noviembre del 2021. Em, y porque no querían pasar agua, ¿no? La primera y la segunda, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros en noviembre del año pasado solicitamos a la Dirección General de Agua, la oficiamos para que aplicara el artículo 17 del Código de Agua, en que nosotros, como tercera sección, nos sentíamos afectados, ¿cierto?, con el reparto de las aguas y por lo tanto que invocara a una redistribución redistribuyera amparados en el artículo 17, que no es necesario de que haya una declaración de escasez hídrica, ¿ya? Por lo tanto, de esa solicitud aún tampoco tenemos respuesta, de noviembre del año pasado. Por lo tanto, creo que con eso hay una gran parte de los antecedentes que dicen, ¿ya? Y lo otro es que, si bien es cierto, ha hecho informes de redistribución de acuerdo a los derechos, nosotros deberíamos de tener, sumando los derechos de la tercera y de la cuarta sección, que no está o está media constituida, pero la queremos absorber para poder organizar bien el río, alrededor de 49 horas. Históricamente partimos con 24 horas y de a poco hemos ido subiendo. Tuvimos 36 y el año pasado con el decreto tuvimos 42, pero nos corresponderían por derechos 49 horas. ¿Ya? Gracias, Jorge. Nicolás. Primero las 49 que llama la atención. O sea, la tercera sección llega hasta el puente Los Rojas de ferrocarril y de ahí hay cuarta sección, es otra sección que no es parte de la tercera, por lo tanto, difícil sería que la DGA le cargara a la tercera sección las horas de la cuarta. Así que, celebro también, ayer lo hemos conversado varias veces, que creo que es una medida adecuada y deseable, que no estando organizada la cuarta sección, una de las posibilidades sea que la tercera sección se extienda hasta el mayo. O sea, ahí compartimos que es la solución. Pero no estando eso todavía, nosotros no podríamos cargarle esas aguas a la tercera. Em, si lo miramos porque hay que buscar un parámetro de cómo evaluamos. Usted es profesor, así que hay una pauta. Entonces, ¿cómo podríamos establecer si se hizo bien o mal? Primero mirando los objetivos. El objetivo que nos impone la ley es, no habiendo acuerdo, y esto es súper importante, no habiendo acuerdo, ¿ah? La DGA tiene que ordenar la redistribución en subsidio. ¿Ah? Y entonces, si yo podría decir primero cuál es la primera obligación de las juntas de vigilancia y de los usuarios, porque tienen muchas atribuciones, aquí a la gente se le olvida, la organización de usuarios es un tercio del código. O sea, son súper importantes, no son importantes, son súper importantes. Y hay una decisión de la nación, ¿ah? De la nación, de que la distribución de agua la hagan los usuarios. ¿Ah? Y eso es importante, es una delegación de atribuciones de la sociedad a una organización de usuarios, la cual la DGA, y después se destaque que en acta, la DGA está de acuerdo. ¿Ah? La DGA promueve la organización. Pero si los usuarios no llegan a acuerdo, por lo tanto uno podría decir, pucha, lamentable, no pasaron de curso. Entonces, la primera tarea, podríamos decir, la DGA actúa en subsidio.
Y ahora evaluando la DGA. Obviamente hay harta tarea y es súper perfectible la misión de la DGA. Dificultad, nosotros podríamos decir, bueno, DGA debería haber hecho más para promover el acuerdo. Deberíamos tener más brazos, más músculo para poder cerrar esa brecha, acompañar a los usuarios para cerrar esa brecha de falta de información. Debiésemos tener más capacidad para fiscalizar y imponer que haya más cumplimiento del monitoreo de extracción, entonces tener un ejército de fiscalizadores para ir a todos los pozos y quien no tiene el monitoreo de extracción instalado o no se ha registrado en el sistema de monitoreo de extracciones, aplicar la multa necesaria. Obviamente tendríamos que tener un ejército literal de fiscalizadores para poder, ahí está mi colega Carmen Herrera, yo creo que coincide conmigo que es una tarea imposible. Entonces, la DGA siempre va a poder hacer más, pero también es una decisión de la nación cuál es el brazo y cuál es el músculo que tiene que tener la DGA, y eso se ve plasmado en la ley de presupuesto y la estructura orgánica de la DGA, etc. Podemos tener otro seminario más. Con respecto a las reglas mismas de redistribución, la ciudad de Valparaíso, el Gran Valparaíso, y ahí con, obviamente, el trabajo de los usuarios y también de las reglas que están en la DCA, nunca ha estado en riesgo el abastecimiento de población. Años muchos de acá hemos estado en reuniones 3, 4 de la mañana, preocupados porque Valparaíso en un par de horas se puede quedar sin agua, y no ha pasado. Por lo tanto, la redistribución, que tiene el objetivo de asegurar el consumo humano de la población, ¿se ha cumplido? Sí, se ha cumplido. La tercera sección, la segunda sección, ha cambiado su situación de una situación sin acuerdo de redistribución, luego de orden de redistribución de la DGA, ha estado en una situación mejor o peor que si no hubiese habido redistribución. Objetivamente ha estado mejor. O sea, sin acuerdo de redistribución, y esto no es un hecho objetivo, tiene cero agua. O sea, hay momentos de cero acuerdo de redistribución que pasa cero agua romera. Con orden de redistribución de la DGA, pasado progresivamente, y las últimas redistribuciones de redistribución ha sido con 42 horas. Con 42 horas ya ha recibido la prórroga de derechos, con problemas operacionales, con mucho aprendizaje de ambas partes. Nosotros logramos, mediante la redistribución, lograr eficiencias desde Chacabuquito a Concón de superior al 90%. El río al principio, las 2-3 primeras semanas, perdía 50. Ahí Rodrigo Rivero me llamaba con ataque que dejaban pasar 20 cubos y llegaban 5 abajo. Entonces, pero después logramos que lo que pasaba por las estaciones llegara en gran porcentaje a la planta Concón y bueno, a la planta Las Vegas. Y eso no es solo porque dejamos correr el agua, es porque la dirección regional trabajaba día y noche, y no es algo teórico, día y noche, con apoyo a nivel central, fiscalizando con puertas, y sobre todo al principio, incluso cerrando con puertas, llamándoselo. Entonces, eso es un trabajo. Espacio de mejora, harto, pero yo, con hechos, no teórico, con hechos objetivos, yo creo que la DGA sí cumplió el objetivo. Por lo tanto, al cumplir el objetivo, por lo menos pasamos al curso. Muchas gracias, Nico. Ahora una pregunta que va a dar interesantes aportes de ustedes. Habiendo hablado de las dificultades en llegar al acuerdo, qué aspectos débiles, positivos encontraron, y la evaluación mutua, y ahí celebro que ambos hicieron la evaluación tanto de su organización como la del otro. La pregunta final para la reflexión es si consideran que la redistribución en el marco completo que hemos hablado ha sido justa, y si esta se ajusta a derecho. Jorge, es una pregunta fácil. Sí, la verdad que es fácil la pregunta, pero yo podría decir que la respuesta es ninguna de las anteriores. Pero la verdad es que
si bien ha mejorado ha mejorado la distribución en el río completo, hemos logrado aumentar, tal cual como lo dijo Nicolás, y eso debo reconocerlo, ¿cierto? Mejoró nuestra cantidad de horas, ¿cierto? Todavía creemos que falta, ¿cierto? Falta con el conocimiento de los derechos que cada una de las secciones tiene, falta incluir, ¿cierto? Todas las aguas de la cuenca, falta sacar aguas que no son aportes en los momentos de sequía, ¿cierto? Y que no son aportes y que tampoco pueden ser extracciones, ¿cierto? No pueden ser parte del reparto si no aportan. Por lo tanto, hay que aclarar algunas cosas, pero en términos generales, em, creemos que funciona. Yo creo que el ideal sería que la redistribución partiera y fuera como responsabilidad nuestra, como organizaciones de usuarios, porque somos los responsables de manejar el agua y de distribuir las aguas de acuerdo a los derechos en la cuenca, ¿cierto? Em, por lo tanto, creo que también nosotros tenemos una responsabilidad bastante grande que debemos hacernos cargo y tenemos que ser lo suficientemente maduros para poder lograrlo. Hemos estado trabajando los últimos meses porque, si bien es cierto, el año pasado, en noviembre, tuvimos un evento que nos cortaron el agua, ¿cierto? Logramos, con la mediación de la DGA regional, ¿cierto? Lograr acuerdo por 6 semanas de redistribución entre las 3 secciones, de buena forma. Y yo creo que bajo ese paraguas, bajo esa forma de juntarnos, nuestra misión es lograr un acuerdo para el año. Ya les comentaba hace un rato el aporte que nos hizo Orlando con decirnos cuáles son los porcentajes de déficit de agua en el río en los meses de verano. Por lo tanto, tenemos que prever eso, ¿cierto? Y tenemos que ir ajustándolo cada 3, cada 4 meses, pero que no tengamos que sentarnos con forceps que nos hagan sufrir unas 3, 4 semanas sin agua para que le solicitemos a la DGA que nos intervenga, ¿cierto? Que va a venir el lobo y que para que lleguemos a algún acuerdo. Creo que tenemos que dar el paso adelante para ser suficientemente maduros de poder lograr un acuerdo que sea bueno para todos. No todos van a quedar contentos porque en un acuerdo siempre alguien tiene que ceder. Y en este caso, las 3 secciones tenemos algo que ceder para poder darle seguridad de riego a nuestros regantes, ¿cierto? Que son los titulares de los derechos de agua, como a todos los que están involucrados en este tema. Muchas gracias, Jorge. Nicolás. Voy a eludir la parte justa, pero la decía de derecho. Por suerte estamos en una república, hay poderes, hay división de poderes, y nosotros se nos han presentado en el marco de los últimos 2 años 8 entre recursos de protección y recursos de reclamación con respecto a nuestras resoluciones en la Corte de Apelaciones, y 2 han llegado a la Suprema. De las 8, una un desistimiento, las otras 7 la Corte de Apelaciones le dio la razón a la DGA. O sea, de los distintos argumentos, desde que eran resoluciones exentas, que no habían pasado por toma razón, desde que la distribución no era técnicamente débil, todo eso, o injusta. La Corte, en las distintas instancias, la Corte de Apelaciones, tanto del Valparaíso de Santiago, nos ha dado la razón, y en las 2 que se fueron a la Suprema reafirmó las atribuciones de la DGA y no hizo ningún reproche con respecto a lo que se estaba reclamando. Entonces, si podríamos hablar si ha sido ajustada a derecho, lo que podríamos responder es que las Cortes superiores nos han respaldado en 100% la tesis. Y también nos hemos ajustado al dictamen de la Contraloría. Ha habido otras presentaciones de la Contraloría, y hasta el día de hoy la Contraloría, si bien nos ha pedido informe, todo, no nos ha reprochado nuestro actuar. Con respecto a la justicia, sería un poco improcedente que me pronuncie, porque yo creo que eso tiene que más que ver con la percepción que tengan los mismos usuarios. O sea, ahí sería muy
osado de mi parte pronunciarme. Tiene que ver más con las sensaciones y con cómo se ven afectados o beneficiados los usuarios, que son los que finalmente son los que ocupan el agua. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Tenemos nuevamente una oportunidad para preguntas. Orlando, luego acá y al fondo. Orlando, acá. ¿Aló? Sí, sí. Muchas gracias. Si me permiten, yo quisiera presentar, y luego voy a presentar lo que tal vez es el principal problema, en mi opinión, que existe para que puedan lograr acuerdos en esta cuenta. Creo que esa es la- y el gran problema es que las secciones de arriba creen, piensan lícitamente, pensemos en fe, no pongo en cuestión eso, pero eso es lo que creen, porque que el de tomar parte de su sección a plenitud o hasta lo que pueda, sin importar que en las secciones que vienen hacia agua abajo existan otros derechos permanentes. Esa es la cuestión. Ese era el elefante blanco abajo de la mesa que no nos atrevemos a poner. No me atrevo a exponer las cosas. Yo creo que si nos juntamos todos acá y hemos venido y estamos acá y nos queremos ver la cara, yo creo que pongamos el tema. No lo vamos a dejar hoy día. Entonces, si esas acciones creen, digo, lícitamente, no lo juzgo, creemos que lo creen de buena fe, ¿cierto? Que esto les asiste, entonces, ¿qué posibilidad de acuerdo puede haber aquí? Ninguna. Porque si yo creo que yo puedo tomar todo el agua del río y lo puedo secar, porque es mi derecho y es legal, todo el que me venga de agua abajo a pedirme un poco de agua, yo ya entrego que si quiero, o sea, entramos en un terreno de la buena voluntad, como de hecho se ha dicho, por cierto. Entonces, ese es el gran problema. En nuestra opinión, en nuestra revisión del caso, creemos que no es así. Aquí hay dos normas fundamentales del código: la unidad de la corriente y la institución de prorrata. Y prorrata es continua o discontinua en turno, pero finalmente es prorrata. Los turnos igual son prorrata, por cierto. Ya. Entonces, esa es la gran cuestión. Entonces, en la práctica, y voy a tomar mucho tiempo, pero termino, en la práctica lo que ocurre en esta cuenca es lo siguiente. Durante meses ha ocurrido, el río se seca. A la entrada de la tercera sección, se seca. No es que haya poca agua, se seca. Se ven las piedras del lecho. En los años de la severa sequía que vivimos, estuvo seco por meses. En los inviernos. Ya ni les digo después al final del periodo del estío. Y por semanas. Entonces, ante eso, ¿cierto? Lo que corresponde, ¿cierto? Es, en primer lugar, ir al regulador, que es la DGA, y plantearle. Y ahí viene la pregunta, Nicolás. Nicolás, ¿qué hacemos? O sea, cuando a una sección de abajo le secan el río, ¿cierto? Y podemos estar con decreto de escasez o sin decreto de escasez, ahora aplica el nuevo artículo 17, hay que redistribuir. Entonces, no puede ser que año a año, cuando se seque el río, tengamos que generar una discusión que, como es tradición, se demora meses, ¿eh? 1, 2 meses, ¿ya? Hasta que finalmente se liberan 36 horas. 2 meses en que los usuarios de la parte baja del valle no pueden regar. No solamente eso, ¿eh? Sino que el delta se queda sin agua. Y cuando el delta se queda sin agua, los pozos de Sval se salinizan. Agua potable, consumo humano. Entonces, vamos a esperar que cada año tengamos que, bueno, parece que no, ¿no? Parece que las reglas deberían estar claras a priori para poder encontrar una solución a este problema. Entonces, cuando la pregunta que yo expongo, que es general, pero sobre todo también al regulador, que sabemos que tiene limitaciones presupuestarias, sin duda, y eso está claro, pero no necesariamente a veces requieres músculo. Una señal regulatoria podría ayudar mucho a generar una distribución, y no digamos justa, digamos ajustada a derecho, digamos ajustada a la prorrata, tal que las aguas disponibles, como dijo la Contraloría, se distribuyan entre todos los usuarios con derechos permanentes del banco. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo logramos sacar esta piedra arriba de la mesa? Muchas gracias. Gracias, Orlando.
Sí, teníamos una aquí al medio y una al fondo. Buenas tardes. Felicito la exposición tanto de Nicolás como de Jorge. Am, Tengo dos preguntas más bien bastante técnicas. La primera, eh, si es que pudieran explicar en simple el régimen transitorio de los derechos de aprovechamiento de agua. Y la segunda pregunta va más por el tema teórico, a propósito de lo que dijo Nicolás, de que la Corte Suprema ha respaldado el 100% las veces a la DGA. Y acá netamente la pregunta numérica, ¿cuántos procesos al año está viendo la DGA? Y de esos procesos, ¿cuántos han sido acogidos y cuántos no? Tanto desde el punto de vista de la Corte de Apelaciones como el punto de vista de la Corte Suprema. Y ahí va netamente el punto de vista sancionatorio, ya que me interesa el tema de sanciones administrativas. Gracias. Gracias. Y teníamos una al fondo y le doy la palabra a nuestros panelistas. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Eh, Muchas gracias, don Jorge, don Nicolás, por la exposición. Ha estado entretenida la conversa. Yo soy Rodrigo Rivero de la primera sección de la Concagua, los malos de la película a esta altura. Pero no quería hacer una consulta, sin entrar en polemizar, ¿cierto? Al panel. Una tiene que ver tomando las palabras de Nicolás, en que planteó de que todas estas fórmulas de redistribución que aplica la DGA y que eventualmente podríamos aplicar también en torno a un acuerdo a la Junta o los usuarios, eh, dijiste que había espacio para la mejora, digamos, que es perfectible, lo que me alivia mucho escucharlo porque tú sabes bien cuál es la opinión de nosotros respecto de cómo se aplicó la intervención. Nosotros no estamos de acuerdo con cómo se aplicó la intervención. Entonces, tratando de avanzar en eso y ver cuál podría ser esa mejora, me gustaría saber cuál es tu visión. ¿Ya? Y por otro lado, me gustaría saber qué tipo de incentivos podemos generar en los usuarios para organizarse o regularizarse, si es que al final el criterio de la DGA es no fiscalizar a las personas que no están regularizadas ni organizadas. ¿Ya? Siento que hay como una contradicción, como que nunca vamos a salir de ese hoyo si resulta que a las personas que no existen no las podemos fiscalizar. ¿No? Es como que alguien se roba algo y porque no tiene carnet de identidad no se le juzga. ¿No? Es como una cosa parecida. Pues ahí como que se me genera un problema, sobre todo cuando hablas de que no se puede incorporar a la agua subterránea a una redistribución, que sería lo lógico porque es un recurso que existe, que está disponible y que se aprovecha de hecho, ¿cierto? Sin embargo, no los podemos meter en esta juguera porque no tienen monitoreo o no están inscritos o por un montón de razones administrativas que como que nos limitan. Y a la vez, obviamente, los incentivan a no hacerlo. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Muchas gracias. Jorge, Nicolás, y luego. De partitura. Em, Fácil es la pregunta. Las respuestas son difíciles. ¿Qué pasa con la...? Yo se me genera un conflicto. Porque en el caso, igual hablar por mi departamento para no meterme en los temas de fiscalización. Nosotros aquí tenemos que cumplir dos funciones, se nos mandata dos funciones al departamento. Una, promover las organizaciones de usuarios, asesorarlas técnicamente, fortalecerlas, y al mismo tiempo supervigilarlas. Entonces, tenemos dos caras. Y esas dos funciones entran en conflicto en algún momento. Tratamos de que prime la primera y darle un enfoque a la supervigilancia que sea un enfoque más de asesoría técnica, juntar las dos cosas. Somos de la idea
y que en la mayoría de las veces hemos tenido eco en los directores que nos han liderado, en que tenemos que agotar los esfuerzos de empujar que el modelo funcione en el cual. ¿Cuál es el modelo? El modelo es los usuarios son los que distribuyen el agua. Por lo tanto, los usuarios organizados en instituciones sin fines de lucro, aquí que hay y que prima el interés general, es que sean y que tienen el conocimiento del territorio, hagan la distribución del agua, pero la distribución del agua no solo es determinar cuánto es la prorata y que sacan agua de los canales, también tiene una función de que los free riders, que son los que te preocupa a ti, nos preocupa a todos, también sacan del sistema. Entonces, y la solución para que estos free riders salgan del sistema es que la Junta de Vigilancia funcione bien, incorpore y cumple con los mínimos que tiene, o sea, incorpore el agua subterránea, incorpore la gestión. Eso no quiere decir que la DGA no haga su trabajo, pero se hace bastante más difícil si la organización de usuarios no hace su pega. Voy a colocar el ejemplo, un contraejemplo. Los acuerdos de redistribución que hemos aprobado, todos incorporan agua subterránea en menor o mayor medida. ¿Qué es lo que hace la Junta de Vigilancia? Ya sea con pozos que tienen derechos o pozos que tienen la posibilidad de explotar los marcos de decretos de escasez, los mete ellos a la redistribución. Y dicen, tenemos tanta agua superficial, tanta agua en agua subterránea. La DGA cambió el criterio, hablo como si fuera otro, cambiado el criterio y estamos siendo más restrictivos en la autorización de temporales por cargo del decreto de escasez y primando y promoviendo que sean de manera colectiva. Entonces las juntas que han aprobado el acuerdo de redistribución, que han logrado que se lo aprueben, han entendido esto y dicen, tenemos tanta agua en el río, 50 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, y tenemos la posibilidad de explotar una determinada cantidad de pozos y los metemos en el sistema y entran en la redistribución. Por lo tanto, es más fácil para la DGA autorizarlo y supervigilar que eso funcione porque se ve quiénes son los beneficiarios. ¿Quiénes son? Todos los usuarios miembros de la Junta de Vigilancia. Entonces, cuando planteo de que cuáles son lo perfectible de los modelos de redistribución es precisamente incorporar el agua subterránea, pero no incorporarla así, digamos, pues las vamos a incorporar y hacemos los cálculos, sino hay que incorporarla efectivamente. No dictaminar cualquier medida de redistribución que incorpore el agua subterránea sin tener medición es un saludo a la bandera. Podemos decir nosotros en la Aconcagua, ¿sabe qué? Los derechos de aprovechamiento se ejercen, subterráneos se ejercen en 50%. Ya, y si no hay monitoreo de extracciones, ¿cómo lo medimos? Entonces, si no se empuja de que el monitoreo de extracciones avance rápido, si no se empuja de que la comunidad de agua subterránea, o incluso el subsidio de la Junta lo haga directamente, con la DGA, hacen ese esfuerzo, nosotros podemos dictaminar medidas. El director general de agua está totalmente llano y está ocupado de que lo implementemos rápidamente. Pero materialmente hoy día es complicado. No digo que no lo va a hacer. Es algo que el director tiene que está muy preocupado y quiere ocuparse de eso de hacerlo. Pero su implementación esto voy a hablar por mí, yo creo que no va a cumplir la expectativa. Mientras no midamos, no vamos a poder. Por lo tanto, es el primer espacio de mejora que no estoy diciendo ninguna novedad, de efectivamente cómo metemos todo el sistema. Con respecto al tema de la proporcionalidad de los derechos, con la información que hay hoy día de derecho, esa es la que hay. O sea, la única forma de mover la aguja de que no sean 42, sino sean más, menos y lo que sea, es que los usuarios ordenen sus derechos. Y nosotros también estamos iniciando tanto, yendo mucho terreno para comunicar, tenemos una campaña comunicacional para que los usuarios regularicen sus derechos, fortaleciendo la DGA para poder hacer los trámites, y al mismo tiempo también exigiéndole a las mismas organizaciones de usuarios el cumplimiento de sus obligaciones legales, como por ejemplo mantener el registro comunero actualizado. Entonces, la pregunta ahí, cuando sacamos la resolución 1104 que establece los criterios mínimos para
para los acuerdos de redistribución. Muchas organizaciones de usuarios nos reclamaron. De hecho, hay un tema pendiente en la Contraloría todavía, pero la Corte de Apelaciones la declaró que era legal la resolución. Decían, oye, ¿por qué me está exigiendo eso? Bueno, la pregunta que hace la DGA es, ¿cómo reparten el agua si no saben qué derecho están repartiendo? Entonces, ahí hay otro espacio mejor. Voy a contestar la pregunta de Orlando, que después me la va a cobrar afuera, que no se la respondí. Eh, nosotros, obviamente, lo deseable, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que, bueno, la Junta tiene que hacer su pega y llegar a acuerdo. Llegar a acuerdo, porque aquí lo que está pasando es que finalmente es el cuestionamiento es, ¿son las juntas de vigilancia capaces de gestionar el agua? Porque cuando hay agua da lo mismo. Es cuando hay escasez, cuando efectivamente se ve el valor de la organización. Como decía, nosotros pensamos que sí. Pero nosotros mismos en muchas instancias por ejemplo, parlamentarias, de discusión de algunas leyes que no sean incluso ni siquiera directamente relacionadas, nosotros hemos tenido que explicarle a los parlamentarios, a los alcaldes, a políticos, explicarles por qué en Chile hay juntas de vigilancia. ¿Por qué no lo hace la DGA? Entonces, nosotros entramos en una situación complicada porque nosotros estamos convencidos que tiene que haber, pero al mismo tiempo las juntas de vigilancia no son capaces de llegar a acuerdo y ¿cómo se hace la redistribución? La DGA lo impone. Entonces, por eso también, y hay que hay un tema más de convicción, nosotros también eh, deliberadamente también dejamos y tratamos de que ustedes lleguen a acuerdo. O sea, ahora este acuerdo que nombraba Jorge, que fue promovido por la dirección regional, fue una instrucción del director regional, o sea, el director general de agua, que instruyó al director regional, haz todos los esfuerzos para que haya un acuerdo. Porque nosotros no queremos que la gestión de la Concagua sea intervención permanente. Porque nosotros perfectamente podríamos tener río intervenido 10 años. Entonces, es la convicción. Habiendo fracaso, no logrando llegarse a acuerdo, obviamente nosotros vamos a tener que hacer la pega. O sea, eso no podemos ir, entramos en una falta de servicio y nosotros vamos a tener que, obviamente, cuando efectivamente ya se constate la afectación, no puede pasar que en 3, 4 semanas, como bien dice Jorge, y ahí lo comparto, para ningún usuario, en ninguna parte de Chile, que obviamente esté siendo afectado en su derecho por par de semanas mientras negocia. O sea, ahí hay otro espacio de mejora. O sea, qué tan rápido nosotros actuamos. Pero ¿qué es lo que creo yo que hay que hacer? Es que no hay que agotar la instancia del diálogo. O sea, aquí ustedes tienen como Junta de Vigilancia, ahora ustedes, los que están acá, la Junta de Vigilancia tiene amplias atribuciones, incluso tiene atribuciones operativas más profundas que la DGA, y esas atribuciones hay que ejercerlas, porque si no hay que cuestionarse el modelo. Dejaste una reflexión importante. Jorge, por favor. ¿No? Ok. Entonces, aprovechando mi posibilidad de tomar el micrófono como moderador, nada más que un comentario que a mí me queda el mensaje tradicional de la conflictividad. Una cosa que comparto con ustedes, la palabra rivalidad. La palabra rivalidad viene del latín, de rivalis. Y eso en latín significa aquellas personas que comparten un río. Por lo tanto, el tema de conflictividad no es un tema nuestro, no es un tema nuevo, y ha sido difícil históricamente. Y lo que sí, de este debate, que agradezco mucho a Nicolás y a Jorge, los aportes que nos hicieron y también a la participación de ustedes, es un debate con un caso, pero de aquí nosotros y cada uno puede derivar lecciones, aprendizajes, porque los mensajes acá son aplicables a otros casos. La idea de debatir un caso era tener situaciones particulares para enriquecer nuestro debate. Así que nada más quiero pedirles un aplauso para este panel que nos ha aportado.
Y les recuerdo que el próximo miércoles tenemos nuestro último encuentro del ciclo del agua, en que vamos a analizar desafíos intersectoriales, en específico modificación de cauce, humedales, sanciones, en el cual participarán María Inés Cartes, jefa de la Unidad de Policía y Vigilancia del Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Aguas, y Jimena Insunza, profesora de la Universidad de Chile. Muchas gracias y muy buenas noches.